Bienvenidos al mundo del dibujo y del color. En este primer vídeo del curso, quiero mostrarles y explicarles el camino que recorreremos juntos paso a paso para aprender a crear dibujando y pintando. ¿Cómo lo haremos? Muy fácil. Intentaremos descubrir y descubriremos los secretos de los grandes maestros del arte para adaptarlos a nuestro color, a nuestro dibujo. Y al mismo tiempo intentaremos comprender y comprenderemos qué significado tiene una obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? Verán, creo que toda obra de arte tiene un secreto escondido, una cualidad, una trampa ideada por el autor para llevar de modo figurado al observador a su interior y transformarlo así de simple observador en protagonista. Canaletto, pintor veneciano de comienzos del siglo XVIII, para realizar esas extraordinarias panorámicas de su ciudad, contaba con la ayuda de una cámara óptica muy particular, una especie de cámara fotográfica de la época que a través del objetivo reflejaba las imágenes de los objetos observados sobre un cristal esmerilado. El artista las dibujaba sobre un papel transparente que le servía de boceto. Eso fue lo que hizo en este lugar en 1725 para pintar la iglesia de los santos Giovanni y Paolo y la escuela de San Marco. Ya han visto cómo trabajaba un gran artista como Canaletto y con qué medios, aunque fuera de una manera algo curiosa. Sobre todo han observado que no es difícil comprender y participar. Y verán que tampoco es difícil reproducir mediante el dibujo o la pintura. ¿Por qué? Pues porque reproducir es casi un hecho natural. Nosotros pensamos en cosas dibujadas. Un ejemplo, las manos. Las manos son una de las cosas que observamos primero en las demás personas. Y sin embargo, nos parece difícil dibujarlas. En cambio, si pensamos en las manos, si cerramos los ojos y pensamos en las manos, tras unos instantes, en nuestra mente se forma una imagen dibujada de las manos en las más diversas actitudes. Entonces, ¿por qué nos parece difícil dibujarlas? Porque aún antes de aprender una técnica para reproducir con el dibujo y con el color unas manos, debemos aprender a ver. Estamos tan acostumbrados a los objetos que tenemos ante nuestros ojos que únicamente los miramos, ya no conseguimos verlos. Para ver realmente, debemos liberarnos de la rutina de la percepción. Debemos situarnos ante el objeto para entendernos con ánimo y actitud nuevos. Si tuviéramos que dibujar una calle, según acostumbramos a mirarla, la dibujaríamos con las líneas de la perspectiva y procurando mantener las relaciones y las proporciones. En cambio, si queremos verla de una forma nueva, verla de verdad, en tal caso debemos intentar individualizar la forma del cielo recortado por la silueta de las casas, una forma nueva, casi diría una forma abstracta. De este modo, lograremos ver realmente y no tan solo mirar. De la misma manera, para dibujar un árbol, podemos observar la forma de las ramas y dibujarlas una a una. Pero si queremos ver de verdad y más fácilmente la forma de las ramas, en ese caso, tal vez sea conveniente que dibujemos la forma de los vacíos existentes entre una y otra rama. Eso es lo que sugiere en una hermosa carta Matisse, el gran colorista de nuestro siglo, enamorado de la naturaleza, hasta tal punto que a menudo en sus cuadros se abre una ventana sobre un jardín.
Siento la relación entre los objetos que me rodean mientras estoy dibujando el olivo que veo desde mi cama. Cuando la inspiración se ha alejado del objeto, deben observarse los espacios que hay entre las ramas. Así nos sustraemos a la imagen habitual del objeto dibujado al estereotipo del olivo. Ya había observado que en los trabajos de los orientales, el dibujo de los huecos que hay entre las hojas cuenta tanto como las propias hojas. Del mismo modo que aprenderemos a ver de una forma nueva y después a dibujar, a pintar el mundo que nos rodea, aprenderemos también a conocer, a comprender los secretos de los grandes maestros y a integrarnos en sus grandes obras. Este es un cuadro célebre, Las Meninas, las doncellas de palacio, conservado en el Museo del Prado de Madrid, obra de Velázquez, uno de los mayores pintores españoles del siglo XVII. Pero es también uno de los más sugerentes e impresionantes, porque, vean, es un cuadro dentro de un cuadro, es la pintura de la pintura y cuenta con todos los elementos. En primer lugar está la gran tela, la que vemos desde atrás, y ante la cual se sitúa el pintor, Velázquez en persona, pincel y paleta en mano. También están los espectadores, y qué espectadores. Están nada más y nada menos que la infanta Margarita con sus meninas, los bufones de la corte, 2 dignatarios y están además los modelos. ¿Dónde? Pues miren, ¿los ven? Están ahí, reflejados en el espejo que hay en la pared del fondo detrás del pintor. Son los reyes de España, el rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. Y para terminar está el chambelán de palacio que sale de la estancia. Pero, ¿cuál es la trampa, el secreto, el modo descubierto, inventado por el pintor para arrastrarnos hasta dentro y transformarnos de observadores en actores? En primer lugar, es la luz. Esa luz que refleja perfectamente la atmósfera de un espacio que está más allá del bastidor de las meninas, que se filtra por la última ventana y por la puerta semiabierta. Y sobre todo la perspectiva que nos hace ver cómo todo converge en un punto de fuga que confluye en la figura de aquel personaje que se dispone a salir de la estancia. Y esa perspectiva, vean, sale hacia afuera a materializar un espacio que está a este lado de la superficie de la tela. Es un espacio en el que estamos nosotros al lado de los modelos, al lado de los reyes de España. Pero vean, si Velázquez hace coincidir todas las líneas de fuga en la figura de aquel personaje que va a salir de la estancia, es como si Velázquez nos invitara a identificarnos con esa figura. En otras palabras, nosotros, de espectadores, nos convertimos en actores, en protagonistas de la escena. Pasamos junto a los reyes, pedimos disculpas a la infanta Margarita, rozamos a Velázquez que está pintando, cruzamos hasta el otro extremo de la sala, vamos a salir por la puerta y nos damos la vuelta para observar la escena todavía desde dentro. A mí me parece extraordinaria esta posibilidad que tiene la pintura de crear un espacio ilusorio, un espacio más verdadero que el real, un espacio que no tan solo percibimos, sino que incluso cruzamos y que una vez recorrido nos brinda la posibilidad de contemplar la escena desde dentro. Como han visto, podemos participar en el arte, pero nuestro propósito es el de participar en él activamente, aprendiendo a crear con el dibujo y con el color. La primera lección que aprendemos de los maestros es la de saber ver, pero también podemos aprender de ellos el modo de ver mejor y más fácilmente con la ayuda de algunos sencillos instrumentos valiosísimos para elegir y definir un encuadre. Por ejemplo, este bastidor. Es un bastidor que Vincent Van Gogh construyó personalmente con sus propias manos. El uso del bastidor, Van Gogh se lo explica a su hermano Theo en una bellísima carta escrita en el verano de 1882. Si bien es cierto que en el pasado invierno he gastado menos en colores que los demás artistas, de hecho he gastado más para fabricar un instrumento para el estudio de las proporciones y la perspectiva, cuya descripción puede encontrarse en un libro de Alberto Durero y que los antiguos pintores holandeses ya utilizaban. Este sencillo instrumento nos ayudará también a nosotros a elegir el encuadre y a definir mejor las formas y las proporciones del objeto observado a través de este entramado de hilos. En un boceto que Vincent Van Gogh incluye en una de sus cartas, vemos al propio pintor que, en una playa, se halla enfrascado en la tarea de dibujar unas barcas precisamente a través de este bastidor.
Este que ahora ven es el conmovedor retrato que el pintor Kokoschka, pintor austríaco muerto hace algunos años, dedicó a su madre. Tengan en cuenta que este pintor había llamado a su escuela de dibujo en Salzburgo Escuela de la Mirada. Pero ¿qué es lo que más nos impresiona en un dibujo como este? En primer lugar, el trazo. Fíjense, el trazo no es siempre igual y constante. Es un trazo que se rompe, se dobla, vibra. Es un trazo sensible. A través del contorno, el autor define la forma, mientras que mediante el trazo sensible sugiere la luz y el claroscuro. En lo que se refiere a la composición, se observa que toda la figura está dispuesta siguiendo la diagonal del papel y está comprendida entre dos rectas paralelas inclinadas como la diagonal, mientras que algunas líneas verticales definen el resto. Como pueden ver, la butaca apenas está esbozada. Delacroix, un pintor francés del siglo XIX, romántico, esboza con pocos trazos dos caballos a galope vistos por detrás muy rápidamente, como tan solo quien ha dibujado caballos infinidad de veces puede hacer. Tal como pueden observar, el claroscuro está apenas indicado con pocos trazos, pero la sensación de rotundidad de un todo corpóreo no está sugerida tan solo por el claroscuro, sino también por otro recurso que denominamos contraposición. ¿En qué consiste? Consiste en representar las dos figuras simétricamente, es decir, dispuestas según un eje de simetría, como si cada una de ellas fuera la imagen de la otra en un espejo. De esta forma, el autor logra sugerir la idea, la sensación de que se trata de la misma figura, pero observada desde dos puntos de vista distintos. Pero el auténtico medio para representar la profundidad es la perspectiva. La perspectiva, que se inventó en el Renacimiento, gracias a la feliz concurrencia de los intereses de pintores, escultores, arquitectos y científicos, es un sistema que permite al autor dar profundidad a la superficie del cuadro y de ese modo conquistar la tercera dimensión. Se comenzó por la representación del espacio natural o arquitectónico, tal como vemos, por ejemplo, en el fondo arquitectónico de la flagelación de Piero della Francesca, conservada en Urbino. En la flagelación de Piero della Francesca nos impresionan los colores, la luz, la atmósfera heroica, atemporal. Pero ¿qué es lo que confiere a un cuadro tan pequeño este extraordinario sentido de monumentalidad? Desde luego no sus dimensiones. La altura del cuadro es de 59 centímetros y el ancho tan solo de 81,5. No obstante, tiene un algo de extraordinario, de monumental. Se trata, sobre todo, del rigor de la construcción, en cuya base hay, sin duda alguna, un proyecto. Bastaría con observar la perspectiva del pavimento. Para dibujar esa perspectiva, Piero della Francesca hizo, sin duda, el dibujo del pavimento. Debió dibujar primero el pavimento, proyectar la disposición de las hileras, definir el círculo en cuyo centro se encuentra la columna con el Cristo flagelado y después ponerlo en perspectiva, de forma que nos produzca la sensación de penetrar en el pórtico. Habrán podido observar en esta obra de Piero della Francesca un equilibrio y unas proporciones especiales. Pero esta sensación de equilibrio, esta proporción, derivan de una geometría oculta. Se trata de un misterio que, de hecho, debemos descubrir, porque además esa geometría oculta es la base de la composición de muchísimas obras de los grandes maestros. Concretamente, en la flagelación, la totalidad de la composición está encerrada en un rectángulo áureo. ¿Qué es un rectángulo áureo? Pues es un rectángulo especial que está constituido
por una serie infinita de cuadrados. El rectángulo áureo es un rectángulo tal que si yo dibujo un cuadrado, queda una franja rectangular en la que puedo dibujar otro cuadrado, que a su vez me deja espacio para un tercer cuadrado, y así sucesivamente. Trazando las diagonales de los cuadrados del rectángulo áureo, puedo dibujar la espiral áurea. En el descendimiento de Rafael reencontramos la geometría oculta, la forma de un triángulo, mejor dicho, de dos triángulos. Un primer triángulo con el vértice hacia arriba, que contiene la figura central, y otro triángulo con el vértice hacia abajo, indicativo de la dirección de los dos portadores. En la parada de Seurat, el ritmo compositivo está basado en el entramado de líneas verticales y de registros horizontales que determinan un juego de rectángulos continuamente variable. También en el Guernica de Picasso, un cuadro dramático, un auténtico grito de protesta del pintor contra el bombardeo de la ciudad de Guernica por la aviación alemana durante la Guerra Civil Española, se da la construcción geométrica, el proyecto y la realización unidos. Hay un eje central y dos líneas, una a la derecha y otra a la izquierda del eje, que caracterizan las dos zonas, y luego otros dos ejes que dividen por la mitad cada una de ellas. En las tres obras examinadas hemos encontrado otras tantas formas de elegir y de poner el color sobre la tela, porque los modos de pintar, de dibujar y pintar son tantos cuantas son las técnicas. De todo ello hablaremos y nos preocuparemos en próximos encuentros. Otro medio con que cuentan los artistas para atraer e introducir al observador en el interior de sus obras es la utilización de la luz. Observemos dos ejemplos distintos, casi opuestos: Leonardo da Vinci y Caravaggio. Santa Ana, la Virgen y el Niño, de Leonardo da Vinci. Aquí el pintor esconde la vida en la sombra y deja en penumbra el rostro de Santa Ana. Lo oculta veladamente con una serie de leves trazos sombríos a través de los cuales el observador debe intentar descubrir el secreto de la vida que se esconde precisamente en la sombra de los ojos y de la sonrisa. En cambio, para Caravaggio, la vida es luz. Es más, su luz es una luz reveladora. Los personajes de Caravaggio están envueltos en sombras, y la luz, atravesando las tinieblas, nos los muestra como proyectados sobre una pantalla cinematográfica. En la vocación de San Mateo vemos cómo un potente rayo de luz ilumina súbitamente la estancia, acompañando a Pedro y a Jesús, que avanzan hacia Mateo, quien elegantemente vestido está jugando a las cartas. Y aquí es donde nos sorprende el genio de Caravaggio. Además de la vista, experimentamos la percepción de otros sentidos, muy especialmente el oído, porque en los cuadros de Caravaggio se oyen los ruidos, las voces, los gritos. En este caso concreto, se perciben las voces de los tres personajes principales, acompañadas, indicadas, subrayadas, sugeridas por el gesto de las manos. Fíjense en la mano de Jesús que señala a Mateo. A la mano de Jesús, con el índice tendido hacia Mateo, acompaña su voz que dice tú. Y la de Pedro, que, titubeante, señala a Mateo mientras dice él. Y por último, la mano izquierda del propio Mateo, que señalándose a sí mismo, pregunta: ¿yo? ¿Tú? ¿Él? ¿Yo?
Así es como un pintor como Caravaggio nos envuelve en la magia de la luz y los sonidos, haciendo participar no solo a la vista, sino también al oído. Para comprender mejor en qué consiste dibujar con el color, es más, para comprender mejor la diferencia entre dibujar con el color y pintar con el color, he elegido dos ejemplos diferentes. Un cuadro de Pollaiolo, un autor clásico del Cinquecento, y un retrato de la pintora Morisot de Manet, un impresionista del siglo XIX. En el célebre retrato de mujer de Pollaiolo, el protagonista es el trazo. El perfil está indicado tan solo por el contorno. Es cierto que el cuadro tiene colores, pero el color parece rellenar tan solo un contorno. En el retrato de la pintora Morisot, Manet pinta solo con el color, dibuja materialmente la figura, el rostro, el óvalo del rostro con los colores. Cuando Manet pinta el retrato de su colega y amiga Morisot, no dibuja, sino que define el rostro y el vestido directamente con el color. Con un color claro, plasma la mitad del rostro que está iluminada. Por el contrario, con un color oscuro, casi negro, destaca el divertido sombrero. El lazo continúa con el adorno del sombrero, el escote y finalmente el vestido negro. Un color que tiende a castaño es el que define la masa de cabellos, mientras que con un color apenas más cálido, difuminado con tonos terrosos, da relieve a la zona del rostro en sombra, creando directamente con el color la sensación de la luz. De esta forma, Manet y los impresionistas dibujan directamente con el color. Es más, fascinados por el color, por la luz de los colores, los impresionistas estudian la teoría del color y construyen ellos mismos el círculo cromático. Un círculo constituido por 3 colores primarios y por 3 secundarios, prácticamente los colores del arco iris: amarillo, naranja, rojo, violeta, azul y verde. A los impresionistas, fascinados por la luz y por los colores de la luz, les gusta pintar al aire libre, en plein air, y sumergen la vitalidad de sus temas en el marco de los elementos naturales. Recuperamos así el motivo del árbol con el que hemos empezado nuestro razonamiento sobre cómo ver. Y será precisamente el árbol el mismo motivo que permitirá el desarrollo de una aventura extraordinaria a través de la cual un pintor abstracto como Mondrian logrará transformar la realidad de la naturaleza en una realidad nueva, original, más íntima, o sea, la de un espacio creado por nosotros artificialmente.
ver de un modo nuevo para aprender a dibujar y a pintar, como para los grandes maestros, será para nosotros una ocasión de aprender a conocer y a amar el ambiente que nos rodea. Porque como ya habrán comprendido, dibujar significa sobre todo conocer, y conocer significa amar. Como dice Leonardo cuando afirma: el amor es hijo de un conocimiento y es más fuerte cuanto más profundo es ese conocimiento. Este rápido viaje al mundo del trazo y de la pintura les habrá dado una idea de las extraordinarias posibilidades del hombre capaz de interpretar con el lápiz y con el pincel el mundo que le rodea, que está en torno a él, pero sobre todo que está dentro de él. Todos tenemos esta posibilidad y nosotros les ayudaremos a descubrirla y a expresarla. Así pues, hasta la vista, hasta la próxima cita. Juntos aprenderemos a dibujar el contorno y la forma, como sirviéndonos, como siempre, de los consejos, de los ejemplos, de las experiencias de los grandes maestros y también de aquellos sencillos instrumentos construidos por ellos mismos para hacer más fácil y más divertida nuestra capacidad de crear con el dibujo y con el color.